primario, ¿ya? Estamos en bases biológicas del comportamiento. Entonces, en bases biológicas del comportamiento, hablamos de dos factores que influyen en la maduración neurológica, ¿no es cierto? Les había hablado de que para el modelo biomédico, la conducta es el resultado de la función del sistema nervioso, ¿sí? ¿Ya vamos a repasar? La conducta, ¿sí? Para aquellos que siguen el modelo tradicional y para aquellos que suponen que en el organismo está la respuesta a todo, supone que la conducta, ¿sí? La conducta, cualquier comportamiento, el que yo llore, el que yo pueda estudiar, el que no puede estudiar, el que no llore también. Hay gente que dice no puedo llorar, ¿sí? El que no pueda dormir, el que no pueda controlar ciertas emociones, dice, es producto, dice el modelo biomédico, es producto de la función del sistema nervioso. Entonces la conducta es eso, ¿no? La conducta o el comportamiento es la respuesta de la función del sistema nervioso. Esto ya he hablado, creo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? No. Ah, ya. Entonces, Le Monte-Grignon se basa en estudios de se basa en los estudios de la neurología evolutiva. En los estudios de la neurología evolutiva, y dice que necesitamos de más creación neurológica para alcanzar nuestras capacidades, para alcanzar cualquier capacidad, necesitamos llegar a la maduración neurológica. Esta maduración neurológica va a depender de dos factores fundamentales. Estos factores van a ser la herencia y ambiente. ¿Qué nombre es este científico? Le Monte-Grignon. ¿No? No sé si está así su título, bases biológicas del comportamiento. No, entonces Le Monte-Grignon y otros cientistas dicen eso, ¿no? Y entonces va a depender de dos factores. Cuando ustedes vienen a clases, sobre todo cuando vienen a un examen, ¿sí? Cuando están viniendo a un examen, algunos solo vienen a los exámenes, ¿no ven? Cuando he tenido exámenes estaba repleto, estaba rebalsando, ¿sí? Entonces algunos apelan a la herencia que tienen seguramente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la herencia que tienen? Seguramente genes que le permiten alcanzar, ¿no es cierto?, el estudiar de una sola mirada todo, ¿sí? Y entonces lamentablemente dan buen examen, ¿sí? Pensando en eso, los grandes académicos han también establecido y organizado la sistematización de la evaluación con práctica continua, ¿no es cierto? Formación continua y evaluación continua. Entonces hay un buen porcentaje ahora de calificación de la práctica, ¿no es cierto? Tenemos harta práctica, sobre todo en la UNITEP tenemos altísima práctica, ¿sí? Entonces algunos apelan de la herencia. Entonces son los factores hereditarios que van a determinar esta maduración neurológica. Cuando hay en los niños que vemos, o niños y jóvenes que vemos en la práctica, vemos a ellos que tienen dificultades. Y nos preguntamos, ¿no ves? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Por qué yo estoy bien y él no? ¿Qué habrá pasado para que esta persona esté así?
¿no es cierto? Entonces habrá habido algún problema a nivel neurológico, según este modelo. Algo ha pasado con su maduración neurológica, ha habido un bloqueo, una interceptación, ¿no es cierto? Algo ha pasado aquí para que esos señores estén en ese estado. Entonces, por lo tanto, dice, no, el comportamiento está basado en dos factores: la herencia, lo que podemos traer con todo el bagaje genético, y el ambiente, ¿no? Entonces, el ambiente también va a ser determinante. Algunos no tendrán por herencia, ¿no es cierto? Tal vez hereditariamente no tengo un referente académico si quiere, pero de pronto digo, no, las condiciones, mis padres o quienes están esforzándose porque yo estoy aquí, ¿no es cierto? Están trabajando duro. Hay algunos que tienen papás que están trabajando de lo que sea, como sea, ¿no es cierto? Pero quieren que sus hijos sean médicos, ¿sí? Y entonces ¿no? Se está trabajando el ambiente con ustedes. Necesitas esto, toma. Necesitas el otro, toma. ¿Sí? Papi, necesito una movilidad para trasladarme. Ya, toma una moto. No importa que sea pequeña, pero ten una moto para que puedas trasladarte de tus prácticas de aquí para allá. Entonces, eso también, dice, va a influir en la maduración neurológica. Entonces, dice, hay dos leyes fundamentales, dos principios. Así como en tu vida cotidiana tienes tus principios, ¿no ves? Hemos hablado de esos principios que rigen tu vida, ¿sí? Según la neurología también hay principios biológicos que van a regir tu comportamiento y por sobre todo la maduración neurológica. Esas van a ser las leyes, una se llama ley de plasticidad y la otra se llama especialización. Especialización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas leyes? Dices, es evidente en el ser humano que no haya sufrido trauma, ¿ya? Trauma biológico, ¿sí? Entonces, cuando has sufrido un trauma, puedes haber sufrido en los primeros años de tu vida. Entonces, dice, en los primeros años de tu vida, más o menos hasta los 6, 7, 8 años, la maduración neurológica, ¿no? Tiene la capacidad, dice, de que por la ley de plasticidad puedas mejorar tus capacidades. Y dice que los niveles de plasticidad son mucho más altos en los primeros años de vida, ¿no? ¿Por qué son más altos y qué quiere decir ley de plasticidad? Quiere decir que aquellas neuronas que han fallecido, ¿sí? Que han desaparecido por cualquier motivo, porque el momento del parto puede que te hayas contaminado, puede que hayas sufrido un poquitito por la hipoxia, no falta de oxigenación, un parto prolongado, o definitivamente te has caído, ¿sí? Y te has golpeado la cabecita. Y por lo que te has golpeado tu cabecita y que nadie se ha enterado, ni tu mamá se ha enterado, pero has perdido neuronas. Entonces dice, ¿qué pasa? La ley de plasticidad permite que las funciones que tenían aquellas neuronas que han desaparecido, las van a asumir aquellas otras que están latentes, que están flojitas, ¿no? Que están ahí, ahí inertes. Y que pueden estas ser activadas, ¿para qué? Para que trabajen y empiecen a funcionar en lugar de las otras, ¿cierto? Entonces, al cumplir esa ley de plasticidad es fantástica. Lo que nosotros hacemos en María Cristina, muchas cosas, ¿no? Me dicen, responden mejor los chicos ahora, les está yendo mejor aquellos que están en la escuela, que están yendo a una escuela regular. Imagínense esos niños, hay algunos que están yendo a una escuela regular. ¿De qué tienen ellos? ¿Qué tienen que enfrentar? Muchas cosas, porque son grandes, ¿no? En función de los demás niños, ¿no es cierto? Tienen que enfrentar eso. Pero además tienen sus capacidades disminuidas. Entonces ellos tienen que mejorar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el apoyo, el afecto, ¿no? El ambiente está estimulando la ley de plasticidad, está haciendo que la ley de plasticidad se active.
¿Por qué no cierro esta flecha? Porque esta plasticidad se va a mantener durante toda la vida, toda la vida. Si yo sufro un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Un TEC, ¿no? O un accidente cardiovascular, porque esto también puede provocar la muerte de neuronas. Hay mucha gente que se ha quedado hemipléjica, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando está con TEC, muchas veces quedamos sin conciencia, ¿no es cierto? Inconscientes. Entonces hay gente que pierde la memoria, ¿sí? Pierde la memoria, tú le hablas y te dicen, no me acuerdo. Y entonces la memoria antes del trauma, ¿sí? Pre-trauma, se ha perdido o se mantiene, pero post-trauma no se acuerda absolutamente de nada. Entonces también puede ser afectado el lenguaje, ¿no? Hay gente que se queda sin habla, ¿sí? Por el trauma que ha sufrido. Entonces activaremos otras neuronas para que vuelva a hablar, ¿sí? Entonces se da la ley de plasticidad, ¿no? Nosotros estamos haciendo mucho por esos niños están mejorando bastante, ¿no? Se dan menos casos de agresividad, ¿sí? O se tiene que el niño ya puede. El otro día Carmencita, ¿no ves la Carmencita que se bota al piso, que no sé qué, y le gusta agarrarte fuerte? Le digo, esto anda a botar a la basura, el pilrot. Agarra y va, lo bota, ¿no? Y le digo, no es así, no tienes que botar ahí, tienes que botar en el basurero. Yo pensé que no me iba a entender, ¿no es cierto? Así pensamos todos, no me va a entender. Algunos me dicen, es que no me va a entender, ¿cierto? A un momento dado no te va a entender, pero a un momento dado también va a llegar el momento en que te entienda. Se ha sonreído y ha agarrado la bolsa y ha ido a botar al basurero. Increíble. Y ahí la he aplaudido, la he alabado, le he dicho qué buenísimo, así, realmente lo has hecho muy bien, Carmencita. Y la otra se puso feliz, ¿no? Entonces eso hace que si todos los días estuviésemos ahí al lado de ellos y haríamos esto, de seguro que los sacaríamos hablando, cantando, saltando y con mejores habilidades sociales, ¿no? ¿Cierto? Y disminuiría incluso el consumo de medicamentos. ¿Quién sabe? ¿No? Pero bueno, estamos haciendo algo por lo menos, ¿no? Y veo muchos que se esfuerzan y que a veces llegas agotado, tienes examen y todo, pero llegas así vapuleado porque te jalan de aquí, te jalan del otro lado. Cierto, ¿no? Pero es tan gratificante, no sé si ustedes han tenido ese sentimiento, esa sensación de estar gratificados. No solamente porque ganas tu nota, que eso es evidente, sino por lo otro, que has conocido a una persona que ha podido mirarte a los ojos. Quizás la única razón de tu práctica sea que te mire a los ojos y que te escuche o que te reconozca. Algunos te dicen, ajá, no has venido, ¿sí? Y tú dices, ¿de cómo sabes? ¿De acaso está ubicado en el día, en la fecha? No está ubicado, pero sabe que no has ido. Y te dice, no has venido, ni te has acordado de mí. Así, te has olvidado, la Lourdes dice eso, ¿no? Te has olvidado de mí. La Jessica dice, tú me prometiste tal cosa, ¿no? Me prometiste darme un beso, le he dicho a los chicos, y no, y entonces, plasticidad. Y el otro es la especialización, lo que sí inversamente proporcional se presenta, sí, durante toda nuestra vida y va mejorando cada vez más. Ustedes cada año, cada semestre van mejorando su capacidad de retención, de memoria, de reproducción, de repetición. No van mejorando. ¿Por qué? Porque van seguramente trabajando con el ambiente. Es decir, van repasando. Ustedes dirán al principio, es durísimo, ¿no? Libros de anatomía. Cuando están en cuarto, quinto, sexto semestre, nos ven a los de primero y dicen, de eso te estás, ¿no? Te estás muriendo. Cuando llegues a donde yo estoy, ya no, eso es poquito, ahora es altísimo, ¿no?
Entonces, ¿no? Ahí está la especialización. Y van a tener que seguir estudiando, lamentablemente, hasta el final de sus días con medicina, ¿no? Yo enseño con psicología todos los días, ¿sí? Entonces ustedes también con medicina van a enseñar. Y van a especializarse. Cada uno ya está encontrando qué es lo que más le gusta, ¿no? Cuando llegan a internado dicen, no, con niños ni por si acaso, ¿no? Con adultos voy a trabajar. Algunos dicen, no, traumatología, ¿no? Es lo mejor que me puede suceder si es que hago una residencia de traumatología. Entonces aquí es la especialización. La función hacia el órgano, decía alguien, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál de los biólogos decía esto, pero decía la función hacia el órgano. Entonces, si yo no entreno en estudiar, si yo estoy todo el tiempo haciendo chanchulla, ¿sí? Entonces no voy a tener capacidad de reflexión, no voy a poder acumular e ir poniendo los conocimientos en concatenación con los conocimientos anteriores. No los voy a poder hacer. Entonces, la especialización, estas dos leyes son fantásticas. La especialización tengo que irla trabajando día tras día, ¿sí? Día tras día. Yo les digo así, por ahí algún rato se van a encontrar con mi hermano, pero no importa, ya muchos de los estudiantes les he dicho, ¿no? Pero él, por ejemplo, hasta ha diseñado en su baño, ¿no? Una repisa, es decir, un mueble para poner sus libros. Porque desde que está en la universidad, claro, antes me gustaba leer también, pero desde que está en medicina, siempre tenía libros en el baño, ¿no? Y tardaba horas, ¿no? Yo era, por favor, apúrate, ¿no? Y él era todo el tiempo. Estaba desayunando y estaba leyendo su libro de anatomía. Estaba farmacología, que sí, esto, que sí, lo otro. Entonces, todo el tiempo tiene que leer. Bien, las leyes son estas entonces, ¿no? Tenemos 3 procesos también. Esos 3 procesos se llaman procesos de la valoración neurológica. Y entre ellos está salud. ¿Sí? Es progresiva mielinización. Se da la progresiva mielinización. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ustedes conocen las neuronas, ¿no? No lo sé dibujar muy bien, pero más o menos así podría ser una neurona, ¿sí? Entonces aquí está su núcleo, ¿no es cierto? Y la mielina viene a ser la membrana que recubre a la neurona, ¿cierto? Entonces dice que esta mielinización tiene que fortificarse, ¿no? Tiene que fortificarse, tiene que estar nutrida también, ¿no es cierto? Si nosotros comemos comida chatarra solamente, no vamos a nutrir a la neurona y por lo tanto la canalización de la información se va a hacer muy dificultosa. Entonces, por lo tanto, yo necesito, para que no se rompan mis neuronas, para que no mueran mis neuronas, necesito que estén fortificadas. Entonces, ahí dice, necesitamos una progresiva mielinización. Lo otro es el aumento de dendritas y sus prolongaciones. ¿Sí? El aumento de dendritas y sus prolongaciones me dice que por la estimulación neurológica, estas dendritas tienen que multiplicarse, ¿sí? Es decir, tiene que haber más ramificación de las dendritas. Porque ¿qué quiere decir eso? Yo me agarro de alguien del cual quiero salvarme de un examen de fisiología. ¿Por qué? Porque no sé muchas cosas, ¿no? El otro sabe más. Entonces muchas veces hay el refrán, por ejemplo, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te agarras de alguien que no le importa mucho la medicina, entonces será fácil que te convenza de que no vayas a la clase de psicología, no vayas a la clase de fisiología, que por ahí va a haber paro el lunes,
entonces no haremos la tarea, ¿no? Y que después se había suspendido el pago y entonces tú ya estabas mentalizado en dormirte hasta mucho más tarde, ¿no? Cosas así. Entonces dice, no, tiene que haber aumento de dentritas. ¿Para qué? Para que cuando se aumente las dentritas sea capaz de atrapar a otra, pueda agarrarse de otra, ¿sí? Entonces al agarrarse de otra, permite que la canalización de la información llegue al lugar donde tiene que llegar de manera mucho más rápida y más eficiente, ¿sí? Es una cadena de neuronas las que permiten que tú, en vez de que las sensaciones, ¿no es cierto?, el estímulo que llega a tus ojitos, ¿no? ¿Qué estímulo llega a tus ojitos? Diremos un temario, ¿sí? O una chica, ¿no? Una chica. Cuando ves a alguien muy voluptuosa y muy bonita, entonces te das la vuelta, ¿no? Y la miras y te impacta, pero tú estás con tu chica al lado, ¿sí? Pero tú vuelcas la mirada a ese lado, ¡wow!, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Tu corazón empieza a latir fuerte, ¿sí? Porque ella te ha correspondido a la mirada, ¿no? Y te ha hecho un clic, pero no había sido un clic porque te estaba respondiendo, sino que tenía basura en su ojo. ¿No es cierto? Y entonces, no solamente te puede dar un paro cardíaco, sino puede haber otro tipo de paros. Y entonces, no empiezas a tener sudoraciones, etcétera, ¿sí? Pero esta información que le está llegando, está entrando por los ojos, va a ir al sistema límbico, ¿no es cierto?, del cerebro, y al centro de las emociones que va a ser la amígdala, ¿no? Entonces, cuando llega a la amígdala, yo necesito que estas neuronas estén bien y no estén bloqueadas, porque si no voy a recibir un sopapo reverendo, ¿no? Porque yo voy a quedar así mirando y voy a quedar opa, babeando, ¿no es cierto?, y con todas mis emociones, ¿verdad? Entonces, cuando, ¿no?, para evitar problemas, ¿qué es lo que hago? Desvío mi mirada, ¿no?, a mi amor, a mi chica, y le digo te amo. ¿Por qué? Porque ha permitido que la canalización de esta información, si bien ha llegado al sistema límbico y ha provocado toda esa serie de sensaciones, ¿no?, incluso genitales, entonces tiene que llegar a la corteza cerebral para que me diga, ¿sabes qué?, dejate de cosas porque si no, ¿no?, vas a tener cosas. Entonces, para que se dé todo este proceso, ¿no es cierto?, necesito el aumento de dendritas y sus prolongaciones, ¿ya? Bien, lo último sería el aumento de la sinapsis. Aumento de sinapsis. Sí, pues las sinapsis, ustedes saben cuáles son las conexiones sinápticas, son muy importantes para la conducta, para la maduración neurológica. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Doctor, só una. Entonces, lo que pasa es que a pasar esta comunicación de las neuronas activa los sistemas de parasimpático a través de esto. Si no hay una buena conducción, no va a ativar primeiro o sistema simpático. Se não há buena conducción, não vai simultaneamente activar el parasimpático. Es tipo, digamos esto por ese caso. Sí, viene con todo ese bagaje organicista y sistemático, ¿no? Esta organización biológica, si viene con dentro de ese contexto, ¿no es cierto? Básicamente